Buenos y lisiados días, Antonio. He esperado que hablaras porque si nos solapamos, ¿qué sucede? Ay, la IA es inteligente, pero todavía no tanto. Entonces, por eso tenemos hasta una toma falsa ya hoy. Es que, bueno, hoy no, la semana pasada, ya quiero decir. Pero es verdad que se escucha muy solapado, no distingue las voces y alucina un poco. Entonces, Tenemos que explicar a la gente que procesamos el sonido con IA para que eso suene mejor, para que lo escuchéis mejor, para que lo disfrutéis mejor y aprendáis más y mejor. correcto. O sea, al final, con la intención, ¿no? Única de dar una mayor calidad. A mí me molestan mucho los audios que tienen, o sea, los podcasts que tienen mal audio. Normal. Y esto quizás no es, o sea, no es mejorar la voz ni nada, simplemente es hacerla más de estudio, ¿no? Más de, más bonita, más cookie, y más, bueno, cookie no sé si es la palabra, pero más profesionalizado, sin tener un estudio de podcast profesional, pero bueno, la verdad es que para aquellos que les pueda interesar es a través de Adobe Podcast. Tienes la versión gratuita y la versión Pro. Está muy guay. La verdad que muy contento con eso. Tomen nota. Adobe Podcast. Adobe patrocina este capítulo. Ojalá, por favor, patrocínanos Adobe. Exacto. Patrocina ahora Adobe. ¿Qué hablamos hoy? Yo tengo que hablar, pero me encuentro bastante malito. Aviso a la gente porque me debe estar viendo con la voz un poco pachucha y estoy muy recto y es que me estoy machacando a pádel. Reto a quien quiera de la audiencia. No, pero me he fastidiado la columna, la lumbar. Y estoy como un abuelito. Pues tengo que estar recto y bueno, sufriendo un poco. Y entonces, ¿quieres que hable yo o quieres que hable tú? Porque si quieres que empiece yo hablando, No, vamos no, al tema de... no me impide hablar. Lo que hazme alguna pregunta, Antonio. Deuda saludable, entonces. Tal cual, venga, a saco, ¿no? Sí, porque nosotros cómo nos preparamos los temas, nos preparamos los temas de la manera más sofisticada que es, Mario, ¿qué vamos a hablar? Venga, me apetece esto, me apetece lo otro, me apetece lo de más allá, el punto. Este tema estaba en la lista Mm. y dijimos deuda saludable, pero es que tenemos tantos temas. Quizá más que... No deuda, no deuda saludable, sino deuda en general. Tú querías hablar porque tú, importante, porque luego que no venga la típica persona tonta y diga, ¿y estos tíos cómo saben de todo lo que hablan? Deuda saludable, porque hablamos de deuda. Marc, además, es director financiero, para quien no lo sepa a estas alturas. Ha estado en ecosistema inversor también. Y además, pues, ya no voy a hablar de los estudios que tienes, o sea, Ya está, ya está. No, y de hecho, más que sea un tema que me apetece, yo creo que es un tema que aporta valor y que, por ejemplo, claro, yo hice la transición de abogacía a finanzas, una transición a medias, no he dejado de ser abogado, pero tampoco me considero el más financiero, me considero un híbrido, mm, para bien o para mal, ¿no? Esto ya que cada uno elija. Pero hay muchas cosas que he tenido muchas dudas a lo largo de la formación práctica, ¿no? De darme muchas tortas. Y creo que esto también le puede ayudar a mucha gente a entender algunas cosas o, ¿no? A aclarar conceptos. Entonces, más que sea un tema que me apetece, creo que es un tema que va a ayudar a la gente a aclarar algunos conceptos. Entonces, decías deuda saludable. Yo creo que, bueno, lo hemos hablado en algún podcast. Lo primero es si tener deuda es bueno o es malo, ¿no? Porque el, algo que sí que hemos comentado es cómo hacer una ronda de inversión, cómo calcular cuánto dinero necesitas, etcétera. Muy genérico. Pero claro, la alternativa a financiarte con capital es financiarte con deuda. Entonces, ¿en qué momento, no, pedir un préstamo tiene sentido o no lo tiene? Y tiene más sentido pedir capital. En ge- Hay muchas cosas por medio y tú como abogado también las sabes que son los pros y los contras de la deuda, ¿no? Al final, una deuda
es algo que tienes que devolver sí o sí. El capital no tienes la obligación de devolverlo, salvo que haya una compra, una venta, pero si yo pido un préstamo voy a tener que ir devolviendo el principal más los intereses en la forma estipulada. El capital es algo que me genera como emprendedor menos presión de devolución, pero a cambio cedo parte del poder, ¿no? Dentro de la empresa. Con uno tengo que devolver el dinero poco a poco, pero sigo haciendo lo que me da la gana, no pueden prácticamente decir nada, salvo que pactes alguna cláusula específica. Con el otro, eh, tienes que hacer, o sea, no vas a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Luego el inversor te va a poder decir, oye, ¿esto que quieres hacer de pivot del business plan original no me cuadra porque ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás cambiando el objeto social? Pues no te lo acepto, ¿no? Entonces, como que tienes muchas más limitantes. No sé, Antonio, tú en general, ¿cómo ves como emprendedor, ¿no? Quiero crecer, quiero hacer una inversión, elijo capital, elijo deuda. Muchas veces yo te hablo desde el otro lado. He tenido conversaciones con, no sé si decir emprendedores o protoemprendedores, no sé si ni siquiera esa palabra existe, personas que quieren emprender, Te iba a preguntar qué era por ¿no? todo emprender. Alguien que aún no ha emprendido, pero que quiere emprender. Y además conversaciones recientes, ahora estoy pensando en un par en concreto. Lo primero que tienen en la cabeza, levantar capital. Ah, quiero levantar rondas de inversión para financiarme. Y yo les digo, pero con un papel no os van a dar nada, porque no sois conocidos. Tenéis una alternativa que es ir al banco. Así de claro. ¿Confiáis en vuestro proyecto? Pues id al banco. Claro, el riesgo está en ese, es que si no sale bien y no pago, caput. También he conocido personas que se han embarcado directamente en proyectos con una necesidad de inversión muy alta, han asumido deudas muy altas y luego se los han comido, pero porque el proyecto está mal planteado. Mm, Ese es el problema. Que el proyecto esté mal planteado y no salga, el banco no te perdona. Lo que te perdona van a ser luego los inversores que también han arriesgado. El tema de la deuda. Yo, por ejemplo, entre comillas, porque he escuchado muchos testimonios también de empresarios exitosos que he podido escuchar, leer. Y es que veo las dos tendencias, es decir, hay unos que abogan por deuda, pero la deuda buena, y ahora quiero que entremos para que la gente entienda qué es la deuda buena y por qué es beneficiosa, incluso a efectos fiscales es genial. mm, Pero luego hay personas que también son totalmente aversas a la deuda. Y dicen, evita cualquier resquicio de deuda. Si puedes no pedirla, mucho mejor. Entonces, al final, entiendo que depende de la industria. Creo que vas a comentar el tema de si tienes un proyecto industrial, muy seguramente vas a necesitar deuda. Si tienes que fabricar para generar pedidos, vas a tener que pedir deuda para financiar esos pedidos y luego ya puedes pedirla bajo pedido, sabes que la vas a pagar con seguridad, salvo que haya una catástrofe, ¿no? Pero estas industrias lo requieren para evitar tener stock y entonces tener, pues, quedarte sin dinero en la caja. Que eso es algo que también que sé que vas a hablar, ¿no? Pero luego hay otros que, bueno, pues no sé si se requiere o no. Los servicios, por ejemplo, pues no van a requerir de deuda salvo que quieras hacer cosas raras. Deuda familiar, deuda personal. ¿Para qué vas a pedir deuda? ¿Para irte de vacaciones? Para, pues, hombre, yo antes que pedir deuda para ciertos caprichos, me preocuparía en si esos estándares de vida van acorde a mi nivel de poder adquisitivo. Hay que ser responsable. mm, Por eso es un tema complejo. mm. Bueno, quizás no es tan complejo, pero se cometen muchos errores, digámoslo así. Es verdad que, por ejemplo, ¿no? Has mezclado el concepto de, o sea, perdonad por tanto, estamos haciendo una analogía, ¿no? Hablando de lo que vimos en el último episodio, pero entre la deuda de una empresa y la deuda personal, ¿no? Y yo creo que sí que hay bastantes similitudes, ¿no? Pues hoy una empresa compraría endeudándose a algo que no puede pagar,
compraría algo que no entra dentro de su objeto social, Mm. pues a veces las personas con nuestro patrimonio personal lo hacemos y una empresa no lo haría, ¿no? Entonces sí que creo que podemos sacar bastantes learnings. Em, pero, a ver, cómo vamos bajando el debate, pero hoy yo creo que toca ver bastantes temas financieros y de nuevo, cosas que a mí me hubiese gustado que también me hubiesen explicado, ¿no? O tener este contenido disponible y que más o menos me lo intentaran hacer fácil. Eh, los empresarios normalmente, cuando tienes una SL, tienes unos estados financieros, ¿no? Y normalmente se le da mucha importancia al balance y al P&L, al PIG en español, Pér- Pérdidas y ganancias. pérdidas y ganancias. Sí. Y son dos fotografías de la compañía que muestran cosas distintas, pero ambas muy importantes. Pero como que he sentido que no se le da tanta importancia a los flujos de caja. Los flujos de caja no deja de ser la entrada y la salida de cash en cada momento, ¿no? Y no siempre va acorde con criterios contables, ¿no? Pues, por ejemplo, si me llega una factura, o sea, si emito una factura de un año, la tengo que periodificar, pero me la paga el cliente el día uno, pues a nivel de flujos de caja, el dinero entra todo el día uno, no va entrando mes a mes, a pesar de que contablemente pueda ir poniendo los ingresos como que han pasado durante esos 12 meses, ¿no? Porque realmente el servicio se lo estás dando en 12 meses. Eh, pero el flujo de caja para mí es fundamental, especialmente en empresas como la que estoy yo, en las que cash is king. Eh, el dinero manda, porque tú tienes que pagar nóminas, tienes que pagar a proveedores, entonces el periodo medio de cobro es súper importante. ¿Cuánto tardan en pagarte, no? ¿Y cuánto tardas tú en pagarte? Porque si tú tardas de media 30 días en pagar, pero tardas 90 días en cobrar, tienes 60 días en los que tienes un desbalance en la caja, ¿no? Eh, entonces, es muy importante tener muy claro bueno, y también te permite avanzarte, decir: "Oye, ¿cómo estoy cobrando? ¿Qué problemas tengo de cobro? ¿Y hasta qué punto voy a poder dejar de pagar por ejemplo, a mis empleados?", ¿no? ¿En qué momento ya voy a estar en una situación, eh, complicada? Quizá no es una quiebra técnica de lo que pone en el Código de Comercio, pero estás cerca, o sea, estás ya en impagos. Mm. Hay un tema aquí importante que mencionas, que es el descuadre entre los periodos de cobro y los periodos de pago de tus obligaciones. Ponías el ejemplo que si me pagan a mí, yo cobro a 90 días o a 60, pero tengo que pagar este mes, me falta dinero, ¿no? En la caja, el dinero que tengo yo en el banco, en la caja para afrontar. De hecho, creo que se llama confirming, ¿verdad? Es el tipo de préstamo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es una operación Ah, financiera sí, que sirve para precisamente adelantar sí, este dinero, sí, que ya es una casuística que existe. Entramos una vez más en el terreno de la deuda porque, correcto, obviamente, para tú tener liquidez, que al final es de lo que estamos hablando, correcto. tú puedes hacer un contrato de confirming con el banco. Cualquiera que tenga una empresa, esto es muy probable que lo sepa. Si tú tienes estos descuadres de plazos, el banco te dice: hey, no te preocupes, porque como yo sé que tú tienes que cobrar esto, porque tenemos todos los pedidos y ya lo tenemos todo, te adelantamos el dinero. Y eso también pasa en periodos de impuestos, Mm. porque los impuestos te llegan cada 3 meses. El tema es que muchas veces no tienes el dinero para afrontar los impuestos. Deberías tenerlo, Sí, sí, deberías tenerlo, pero si no lo tienes, ese es el problema. Pero el banco te lo adelanta y obviamente haces un negocio con el tanto por ciento que te cobra de interés. Pero es que esta casuística está a la orden del día. sí, sí, es fundamental. Hay muchos tipos de confirmings, y hay incluso veces que te compran la deuda con un descuento. Ah, ya. En plan: "Oye, ¿cuánto te debe Antonio? 100, pues te lo pago a 80". Es Y verdad. además, y esto ya es un tema procesal, como tienes una factura y hay un contrato, va a ser un proceso monitorio. O sea, sé que la voy a cobrar y gano y yo que te la compro me llevo el descuento, ¿sabes? Mm. Simplemente tengo que
esperar a que pague o empezar un proceso monitorio que es súper rápido. Tú sabes, yo no he hecho nunca un Sí, monitorio, tú seguro que sí. sí. Y es algo que, bueno, pues sabes que es algo que se vaya, pues eso, una suspensión de pagos de otra empresa te va a pagar. Sí, esto en caso de que no te paguen, por supuesto. Claro, si a ti te deben dinero y tú vas afrontando, puedes vender tu deuda, pero esto ya es otro tema. O sea, aquí ya sería vendes al crédito. Y te compran, sí, vendes al crédito y el tercero que te lo compra más barato, eso es lo que hacen. Esto es lo que hacen los fondos. Hay muchos fondos que lo hacen, sí, sí. Y tenemos algún Y, compañero que lo hace. y algunos que ya es cierto. Hombre, Matías, Papá. compartí esto. Em, claro, los flujos de caja son fundamentales cuando la caja no es muy bollante. Si tienes 5 millones en tu cuenta bancaria y yo qué sé, cada mes gastas 50.000 euros, pues puedes ir más tranquilo, ¿no? Porque dices, bueno, tengo un flujo de caja suficiente para poder pagar las cosas que me vayan viniendo y me puedo meter en un préstamo porque eh, o por el balance de caja que tengo o por el dinero que me va entrando, no tengo ninguna incerteza de que lo voy a poder pagar. Que yo creo que lo que decías que aterra a muchos emprendedores en el fondo es este, esta sensación no financiera, pero con muchas finanzas detrás de voy a poder pagar la deuda, Mm, porque el mes siguiente yo tengo que pagar ya los intereses o mm, tengo que pagar la primera parte. Eh, ¿Cómo lo voy a pagar? mm, Mi negocio va a generar esa generación, ese inflow de caja, no sé, cash in, esa entrada de dinero es lo que tú vas a usar o, o puedes usar, más allá de lo que tengas ya en el balance, para repagar esa deuda, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede ser una buena alternativa a la deuda frente al capital? Pues primero, cuando tengas un negocio que genere unos ingresos recurrentes superiores a lo que tú vayas a pagar, mm. que te da esa certeza, porque no te diluyes en el accionariado y no vas a tener una espada de Damocles, ¿no?, encima tuyo diciendo qué pasa si no pagas, porque sabes que vas a poder pagar, porque tienes una cierta solidez, ¿no? El tema está en saber cómo tienes esa solidez. Y luego también hay otra cosa que, claro, eh, hay una fórmula que es el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, que es el coste medio del capital, del coste o sea, de Weighted Average. Sí, el coste medio del uso de capital, que es una fórmula que te ayuda a entender cuál es el, el balance óptimo cuando tú vas a invertir, cuando tú vas a financiar una inversión entre la parte de deuda, por ejemplo, emitir nuevas acciones, perdón, parte de capital, emitir nuevas acciones, y parte de deuda, por ejemplo, emitir bonos o pedir un préstamo, Mm, pero puede ser una emisión de bonos, ¿no? Y al final es una fórmula bastante compleja, pero tiene dos partes. La parte de cuál es el coste del equity, mm, bueno, no me acuerdo de memoria, pero es el equity value entre el valor de la compañía no me acuerdo ahora la fórmula exacta, pero te ayuda, se puede mirar en Google o podemos, si fuera de interés de alguien, podemos hacer una sesión expresa de esto, ¿no? Pero ves cuál es el coste de ese capital, de ese equity que estás levantando para ti como empresa y ves cuál es el coste de la deuda eh, para ti también. Entonces, tienes que valorar pues, cuál es el riesgo de mercado, la rentabilidad el- cuál es el coste del risk free, o sea, cuánto sería un bono, por ejemplo, a largo plazo de Estados Unidos, algo que sea con bajo, ahora ya no tan bajo, pero con bajo riesgo. Y ahí vas haciendo unas comparadas que te dan el coste medio de financiar esa operación con capital o con deuda o con las dos cosas. mm. Esto lo tienes que, todo esto te da un porcentaje, lo tienes que comparar con el valor, o sea, con la que sería la TIR de la inversión. Si voy a hacer una inversión cuya TIR, tasa interna de retorno, es decir, lo que me va dando a lo largo de los años, ponderado por años, si esa TIR es mayor que el coste de capital,
suena buena inversión. Si no, pues suena mala inversión, ¿no? Pero bueno, el WACC te ayuda mucho a tocar un poquito de cuánto más de deuda tengo que poner que de equity o cuánto más de equity tengo que poner de deuda. Es una fórmula bastante compleja y es muy financiera, pero que sobre todo para que el público también pueda entender que hay cálculos que pueden ayudar a determinar cuándo vas a hacer una inversión, ya sabiendo que tienes flujos de caja suficientes para hacerlo, te va a dar una rentabilidad positiva, etcétera. ¿Cómo la vas a financiar? Pues hay formas de calcular si es más con equity o es más con deuda. Depende del mercado, depende del entorno, depende de todo. Entonces, yo creo que ya después de esto toca ver un poco cómo más que qué es deuda saludable, es cuando la deuda es sana Mm. en la propia empresa, ¿no? Cuando tu empresa em, está correctamente financiada, o sea, tiene una situación de salud financiera. Entonces, aquí sí que hay unas ratios que tengo aquí puestas como para guiar. Hay muchas, miles de ratios y de mil y demás, ¿no? Pero yo creo que hay algunas que son bastante interesantes. De nuevo, recuperamos conceptos, ¿no? Está el balance, que es como la fotografía fija de lo que es la compañía, sobre todo mirando al pasado. El PIG, que es lo que muestra la parte más operativa del resultado de tu empresa. Y luego está el flujo de caja, ¿no? Lo que entra y lo que sale. Las fórmulas van mezclando un poquito de estas tres visiones, ¿no? Hay una que es bastante fundamental, que es el ratio corriente, el current ratio, que te compara los activos corrientes con el pasivo corriente. Para los que somos de la old school, el activo circulante y el pasivo circulante, es decir, activo que puedes liquidar fácilmente y el pasivo que te va a vencer en el corto plazo. Ejemplos, para que la gente lo entienda. Pues la caja, por ejemplo, es un activo circulante, ¿no? Es algo que tienes ahí que puedes liquidar fácilmente. Puede ser, yo qué sé, mobiliario, que lo puedes vender fácilmente. No sería un terreno, ¿no? Una fábrica. Eso no entraría porque no es liquidable fácilmente. El activo corriente es el que es más líquido y luego pues se va separando entre Mm. más de menos líquido hasta más líquido, que es la caja que ni siquiera tienes que liquidarla, ¿no? Pero dentro de ciertos criterios de liquidez. Mm. De liquidez significa que lo puedes convertir en dinero mañana, Mm. o pasado mañana, o al otro. Por ejemplo, un fondo monetario, nosotros tenemos uno, ¿no? Pues un fondo monetario que tardas 3 días en poder convertir en dinero y que está en tu cuenta bancaria, es líquido, es muy líquido, pero no es 100% líquido. No es tan líquido como el dinero en la caja, porque tengo que esperar 3 días. Y si tengo que pagar Hacienda mañana, no puedo pagarla, porque no tengo ese dinero. Tengo que esperarme 3 días, ¿no? Y el pasivo corriente es aquel que me va a vencer mañana. Bueno, perdón, mañana, durante los próximos 12 meses. Pero, claro, este ratio lo que me está diciendo es, las deudas que te van a vencer próximamente, ¿tienes activos suficientemente líquidos para pagarlas? Sí, no. Idealmente, el ratio tendría que ser mayor a uno. Tendrías que tener más activos corrientes que pasivo corriente. Y eso te da, como empresario, pues una cierta tranquilidad, ¿no? Decir, oye, bueno, tengo deuda, pero es que tengo activo suficiente para poder pagar esa deuda. Y aunque me venga el banco, no pasa nada. Estoy bien. Si estuviese por debajo, habría que ver la industria, la empresa, todo. Pero ya sería como, ¿qué tengo que hacer para revertir esa situación? ¿Tengo que hacer más cash? ¿O mm, hemos acabado el ejercicio, reparto dividendos y saco caja y me la llevo a mi cuenta bancaria, o guardo reservas, la dejo en cash y mantengo para hacer frente a los pagos, ¿no? Son estrategias, o sea, son decisiones que son muy estratégicas en el fondo, ¿no? Pero luego, este ratio, el ratio corriente, se puede hacer más, más específico, ¿no? Luego tienes el quick ratio, que es el test, el acid test, ¿no? El test ácido,
que lo que hace es coger los activos corrientes menos el inventario, dividido por el pasivo corriente. O sea, es decir, aquellos activos líquidos, pero que no es mi stock. Que no, esto pensando, por ejemplo, una startup tecnológica pues no tiene inventario como tal, pero una empresa que tiene una fábrica y produce Ropa lámparas o ropa. o lámparas. Sí, exacto. Dices, oye, pues no, vamos a hacer el cálculo sin depender de que yo vendo las camisetas, porque las tengo que vender y es un proceso, ¿no? Pues si tuviera que venderlo todo prácticamente mañana, Mm. sin contar en la venta para hacer descuentos, bla, 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 ¿cuánto tendría? Bueno, lo que estás haciendo es ser más purista o más, hacer un poco más difícil. También tendría que estar idealmente por encima de uno. ¿Eh? Luego tenemos el cash ratio, que es ya el más estricto de todos, que sería cuál es tu caja entre el pasivo corriente. Aquello que tienes en tu banco y las deudas que te vencen el próximo año, ¿no? Eso es como, bueno, ese ratio que no deja de decir, oye, con lo que tienes puedes pagar. De nuevo, si puede ser cercano a uno, pues es una buena situación, pero si fuera muy alto, claro, a aunque sea a corto plazo, volveríamos, ¿no? Y puedo pedir un préstamo más a largo plazo para el cash que tengo, usarlo de otra forma, hacer otras inversiones y repagar la deuda con deuda más a largo plazo, o sea, refinanciar la deuda. Esto ya es, pues de nuevo, ¿no? Entraríamos en más estrategias financieras, a ver cuál es el coste de la deuda, etcétera, pero podrían ser válidas. Y luego hay ratios más genéricos de lo que es la deuda, ¿no? Que está el ratio de deuda, que no deja de ser eh, el total de deudas entre el total de activos. Muy parecido a lo otro, pero oye, ¿cuántas deudas tengo y qué activos tengo? Esto es coger el balance, ¿no? Y decir, pues, si uno coge el balance, verá que hay el activo, es todos aquellos derechos que tenemos, ¿no? Por así decirlo, y el pasivo. Pero el pasivo tiene como dos caras. Tiene la parte de las deudas, el pasivo a corto plazo y a largo plazo, pero también tiene el patrimonio neto, que es la estructura de capital. Son las reservas, es el capital, es la prima de emisión, em, préstamos convertibles que puedan haber, ¿no? Siempre, bueno, esos fondos propios, es una definición un poco, o sea, cambia un poquito y esto yo creo que puede ayudar, pero el patrimonio neto sería como la suma de estas tres cosas, ¿no? Capital, prima de emisión y reservas. Los fondos propios pueden incluir otras cosas, que básicamente sería la resta entre el total del activo y el total de deuda, que pueden ser pues los préstamos Mm. convertibles, que no es capital como tal, pero es convertible a capital, entonces siempre queda en un limbo un poco extraño. Claro, coger y decir cuál es mi ratio de deuda, las deudas que tengo en total versus el activo, me dice cómo estoy financiando mi activo. ¿Estoy haciéndolo de forma eficiente o no? Y aquí eh, la doctrina, por así decirlo, dice que el ratio debería estar entre 0,4 y 0,6. Depende, de nuevo, del sector, del tamaño y la madurez de la empresa, pero entre 0,4 y 0,6 es un ratio bastante óptimo porque ni te estás infrafinanciando ni sobreendeudando. Y te puede ayudar, por ejemplo, o sea, si estás aprovechando los descuentos fiscales que te da la deuda, porque los intereses te los, te los quitas de la base imponible. Estás ayudando a darte mejores ratios de solvencia ante los bancos y luego tienes que pedir. Te ayuda a tener más caja. Hay bastantes análisis que demuestran, ¿no? Que este 0,4, 0,6 suele ser un estado óptimo de, de- del- del- de la deuda dentro de la compañía. Esto es interesante, ¿no? Saber, Sí. porque si dices, vale, cojo el total de deudas entre el total de activo, pero ¿dónde debería estar? No lo sabes. Espérate. Ah, no, pensaba que se me había parado la... Pues no lo sabes, pero tener yo creo que ya este número te ayuda bastante. Estoy muy lejos, estoy muy cerca, ¿por qué? ¿Qué Mm. puedo mejorar? ¿De dónde vienen mis problemas también, no? Luego tienes el debt to equity, que es el
el total de pasivo, todas las deudas que tienes, versus el capital, la estructura de capital, ¿no? Y eso también te dice qué tanto financias con deuda versus con capital. Un 50-50 aquí, bueno, esto es el análisis que luego te va a servir para el WACC, que hablábamos antes. Cómo estás estructurando tu pasivo versus el capital y cómo te estás financiando ese capital. Te ayuda a entender cómo estás. Bueno, ostras, tengo 1 euro de capital y tengo 1.000 millones de deudas. Pues a lo mejor no está bien, ¿no? Hay que buscar un balance. Y luego hay otro que es bastante importante, que son el ratio de cobertura de intereses. Y este es bastante importante porque aquí te saca, coges datos del P&L, del PIG, que serían el EBIT o el EBITDA, depende de lo que quieras, versus, ¿no? Lo dividido por los gastos de interés de la deuda, lo que pagas por esa deuda. Eso es importante porque es realmente el que te muestra si tienes esos flujos operativos suficientes para poder repagar la deuda. Porque al final, si tú no puedes pagar el capital, en general lo puedes refinanciar. No pasa nada, lo puedes alargar. Pero lo que no te van a perdonar normalmente por contrato es el pago de intereses. Y si dejas de pagar los intereses es cuando puedes tener un problema grave con el banco. Que te ejecute, por ejemplo. O si hay un aval, ejecuten el aval, ¿no? Entonces, sí que es muy importante analizar si eh, el resultado operativo de tu compañía te permite repagar los intereses o no. Cuanto más alto sea el ratio, mejor para ti, porque significa que más margen para pedir deuda tienes porque más margen de pago de intereses tienes. Porque, oye, es que tengo mucho dinero y ya descontado los gastos operativos, el CAPEX, etcétera, ya llego al EBIT, que es el Earning Before Interest and Taxes, o al EBITDA, si le quieres quitar la depreciación y la amortización, y dices, vale, con esto yo veo que tengo suficiente margen para pagar los intereses de la deuda. Y si pido dinero al banco, aparte de que me lo va a dar, no voy a sentir esa presión de estar pagando, ¿no? Lo que hablábamos antes del flujo de caja. De hecho, el banco te va a conceder dinero si tienes un EBIT o EBITDA positivo. Es algo, claro, es algo que miran, pero claro, y penalizan mucho a las startups, porque las startups en muy... Por eso mucha gente que está en el mundo emprendedor va directo al capital, en lugar de la deuda. Porque lo que dice es, oye, eh, ¿qué pasa si tú no tienes un flujo de caja suficiente? Y además es que al final miro tu PIG y lo que ingresas versus todos los gastos operativos que tienes acaba llevándote a un menos 100.000. ¿Qué deuda te voy a dar? ¿Sabes? Entonces, por eso muchas veces se van al equity o a préstamos convertibles. Bueno, yo ya veo por dónde va a ir la cosa, veo que es posible que te cueste devolvérmelo, hagamos una cosa, yo te presto el dinero en forma de préstamo convertible y si el día de mañana tú no puedes devolvérmelo, se convierte en acciones. A un descuento, que es el tipo de interés, ¿no? Entonces, claro, esta es una opción que usan muchos emprendedores. No quiero levantar una ronda por todo lo que es, pero tampoco puedo levantar un préstamo. Pues voy a hacer un híbrido. Voy a pedir un préstamo convertible que si dentro de 2 años hago ronda, este préstamo se capitalizará, se convertirá en acciones, pero si, por ejemplo, la valoración de la ronda era 1.000.000, pues él lo va a convertir a 900.000 euros. Y esos 100.000 euros son los intereses. Exagero, ¿eh? Pero para que entendamos un poquito cómo funciona la dinámica. Cuando estabas hablando y has hablado de todos los tecnicismos, no sé cuánto nos queda. Nos queda un poquito. Sí. Estabas hablando de todos los tecnicismos, estabas hablando muy en el detalle de qué cosas tener en cuenta para pedir deuda, no cuál es la parte saludable, cuándo las alarmas nos tienen que empezar a sonar. A mí me estaba viniendo a la cabeza algo anterior, que no lo hemos comentado y creo que es importante, ¿Vale? que es el hecho de la responsabilidad de las personas a la hora de pedir deuda. Mm.
que es un caso tipiquísimo. Es decir, responsabilidad. Tienes responsabilidad, no responsabilidad jurídica, sino responsabilidad como persona a la hora de tomar decisiones. Es decir, ¿me voy a embarcar en algo con deuda si no tengo realmente seguridad de que eso va a salir? ¿Voy a, por ejemplo, avalar? Porque no hemos hablado de esto. O sea, la deuda se garantiza. ¿Con qué la garantizas? Que esa es otra. Correcto. Muchas personas, y cuando empiezan, y es un clásico, De la hecho, deuda la avalan los padres, la mujer, la pareja, si no están casados, y eso es un follón luego, y lo ves, porque el negocio no va bien, porque lo que has planteado es un churro, porque no estaba mal planteado, pero el mercado te ha dado una bofetada, y luego el problema no es que el banco se cobra con lo que tengas en la empresa, si es que hay algo físico, sino es que va a ejecutar tu aval, es decir, va a ir a la persona que garantiza el pago de esa deuda. Imagínate que son tus padres, que ya son mayores y han avalado, porque esto es que es un drama y pasa, y eso pasa por la falta de responsabilidad. Y es verdad que se dice que los bancos aquí deberían ser más, mm, ¿cómo decirlo? No benévolos, sino deberían ser más humanos a la hora de rechazar operaciones, porque, oiga, no, es que sé que si esto no sale bien, su padre, que tienen ya 70, 80 años, el piso de toda la vida, pues se va a ejecutar. Es decir, me lo voy a cobrar, se van a quedar sin vivienda para cobrarme mi deuda porque el hijo no me paga el préstamo que le he concedido para su negocio. Típico caso, abre un bar. Pues un bar es probable que vas a necesitar deuda, porque necesitas salvo que tengas cash o tengas un capital por X motivo, que no suele ser el caso, necesitas el local, las licencias, la instalación de todo. Para esto vas a necesitar un capital y es que es un tema clásico. El bar, pongo a tal familia que me avala, a tal familiar que me avala y a ver cómo va. Luego no va bien y eso es un drama. Y creo que es importante que la gente reflexione sobre la conveniencia de, hey, necesito verdaderamente esta deuda, ¿cómo la necesito? Voy a embarcar a terceras personas en esto, porque es probable que te digan que sí porque te quieren y quieren que te vaya bien, y porque ponen, esto lo hablábamos el otro día cuando comentábamos el podcast de argumentación, ponen la emoción frente a la razón y eso lleva a dramas absolutos. Entonces, ¿qué crees que podemos decir aquí a la gente que antes de tomar decisiones sobre si endeudarme o no endeudarme para un negocio, saber qué puedo hacer con lo que tengo, cómo puedo empezar con algo pequeño, cómo puedo ahorrar o generar un dinero previo para empezar en esta aventura? es que creo que es lo que has dicho tú, hay que ser responsable. Y con uno mismo y de dónde se mete a la gente, ¿no? Me estabas haciendo recordar un episodio de Pesadilla en la cocina. Poco nos patrocinan. De hecho, no sé si existe todavía el programa. Pues no sé si existe, es verdad. Chicote, patrocina, no, está igual. O invítanos a comer también me sirve. Ya, ese patrocinio te lo compramos. Que Vale. de hecho, no, tú no fui contigo, porque digo, la última vez que estuvimos en Madrid juntos, No, claro, fui a un restaurante suyo. ¿Fue contigo también? hace un montón de años Sí. que fuimos a lo de Sí, cierto partido político. sí. Pero creo que tú no estabas en la cena. Bueno, No, estuve en la comida, estuve en Neo de Tato. sí, fuimos Era esto. algo del el Paco Roncero. Paco Ah, Roncero. es correcto. Que fue la primera vez que me comí una tortilla deconstruida. Es verdad, es verdad. Y luego en la noche fui a cenar con Urba, que estaba ahí viviendo en Madrid, a uno del Chicote. Historias. Perdón, hemos hablado de partido político, no tenemos ningún tipo de No, 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 idea, solo que nos llamaron por un tema educativo que teníamos entre manos en esa época. bueno, disclaimer hecho y historia por medio. Pero vi un episodio y yo creo que es bastante común, pero un señor que se había embarcado había comprado un restaurante Mm. y lo había reformado y lo había dejado guapísimo, pero se había gastado, tenía una deuda de casi 800.000 euros. Y no era buen,
buen gestor y no sabía mucho de bares ni restaurantes y facturaba cero. Entonces él contaba cómo el aval era la casa de su madre. Dices, ostras, es que son esas cosas en las que a lo mejor puede haber una responsabilidad moral del banco. Es decir, a nivel de riesgos, seguro que su departamento de riesgos ha dicho, bueno, esta deuda versus este piso versus tal, no sé qué, tira con el aval. Pero moralmente, decir, oye, eh, puede poner una señora de 80 años, un señor de 80 años, un aval sobre su casa con algo, sobre un negocio que, ¿no? que es el más común de España, pero que no tienes un track record ni nada, es dudoso. Pero bueno, peor me parece por el hijo, que pone a su Mm, familia en esa situación, ¿eh? sí, Más que por el sí, banco. sí. Entonces, como que en ese momento, claro, hace falta analizar cuál es tu negocio, cuáles son los flujos de caja. O sea, me parece irresponsable y es lo que hablabas tú al principio de empezar la casa por el tejado. Compro un local y lo peto de bonito, pero solo sé ponerlo bonito, pero no tengo nada. Es como, okey, puede ser una buena inversión, pero tienes que analizarlo muy bien y tienes que saber cuáles son los flujos de caja que vas a necesitar, cuáles son esos ingresos que tienes que vender, cuántas cervezas, cuánta comida, cuánta no sé qué, cuánta no sé cuántos, para luego poder decir: "Vale, esto me va a salir rentable y voy a poder pagar la deuda". Puedo meterme en una deuda de medio millón porque las cuotas y los intereses que voy a pagar anualmente los voy a compensar muchísimo o puede ser, yo qué sé, que montas una clínica de medicina, de estética o de Mm, lo que sea, pues también, ¿no? O sea, mm, antes de empezar a comprar material que lo vas a necesitar, una cosa es lo que sea básico y necesario para empezar, pero también tienes que hacer una proyección de que necesito ingresar. Y hasta qué punto tengo que darme de margen, porque si llega un momento en el que no, pues hay que cerrar, ¿no? No volver a refinanciar y alargar y aumentar la deuda, ir a otro banco, hacer la bola cada vez más grande, que esto pasa mucho. O sea, los ratios que hemos dado creo que son muy técnicos, pero y a mí me gustaría poder ayudar a quien quiera, ¿no? Es como una oferta. Pero es una base para que quien tenga una empresa, puede ser cualquier negocio, coja su balance y diga, vale, vamos a ver esto que me dijo Mark, ¿puedo pagar las deudas en los próximos 12 meses? Y además ahora que estamos en esa época de formulación y aprobación de cuentas, mm. ostras, pues mm, voy justo, tengo que hacer algo. Ah, no, voy sobrado. Bueno, voy a ver cuál es mi cash test, ¿no? Mi cash ratio, cuánto de caja, cuánto son cosas que son indicadores que a uno le va muy bien tener. Y además hay muchos CRMs de gestión de, de tipo, que no quiero hacer publicidad, pero bueno, Holded, Kipu, todos estos que te hacen ellos mismos las métricas. O sea, es muy fácil verlas ya, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es interpretarlas, pero me gustaría que esto sirviese también de guía para alguien que quiera interpretar, decir, oye, pues lo que decíamos, ¿cuál es lo óptimo? ¿Es más uno? ¿Es entre 0,4, 0,6? O sea, tener un poquito. Y si estás fuera de lo óptimo, pensar si como estás es óptimo para ti. Oye, pues estoy por debajo de lo que decía Mark, pero es que por el tipo de negocio que hago, es normal que esté así. Vale, ok, no pasa nada. O es muy cíclico y a lo mejor en este momento estoy muy por debajo, pero es que sé que en agosto que aumento las ventas porque es verano y no sé qué, cambia. Ok, no, pero bueno, o sea, me gustaría que esto sirviese de guía, ¿no? De apoyo a aquellos que tienen deudas, tanto, quizá un perfil financiero lo tenga más sabido esto, pero un perfil de gestión, un CEO, que no lo tenga tan al día, pero que le pueda servir para decir, oye, son métricas clave en cualquier negocio que me pueden ayudar a darle una vuelta. Con esto yo creo que lo tenemos. Hay, hay muchas, Sí, es que pero hay muchas cosas. hay muchas más ratios. Sí. Estas es una selección de ratios de deuda que creo que son sencillas y útiles para llevar al día a día. Podemos hacer más sesiones de ratios de otro tipo, de inversión, etcétera, pero bueno, creo que esto ha sido una buena entrada. Hemos dado ya la píldora de deuda. Eso, ya has hablado. Ahora tenemos que grabar otro podcast, pero me va a tocar El hablar siguiente yo creo. me cayó. Mm. Está bien empezar así. Cuídense, no se sobreendeuden
Sean Seréis responsables. responsables con la deuda, sobre todo, por favor, si tenéis aversión al riesgo y no necesitáis endeudaros, aunque os lo digan, no os endeudéis porque si no lo necesitáis no tiene ningún sentido. Y si lo necesitáis, insisto, responsabilidad. Y no hipotequéis a vuestras madres, padres y abuelos. Nos vemos en el próximo podcast. Besos. Adiós. Chao.